O Pozo de Vistarreal en Vilanova hai tempo que se converteu nunha referencia dentro da comarca en canto a formación profesional. A vila, en colaboración con outras administracións, asociacións e empresarios, realiza numerosos cursos nas instalacións durante todo o ano. Dende o goberno local queren continuar con este traballo e incluso aumentar a súa oferta de formación e por iso realizarán unha obra para aumentar unha planta máis nas instalacións. Es una planta más, bajo cubierta, donde seguramente llevamos toda la parte administrativa para arriba y hacemos un aula para dejar, tenemos abajo el despacho del Obradoiro y tenemos aquí otro despacho de otro Obradoiro, sabéis que tenemos dos, ¿no? Si eso llevamos para arriba, tenemos un aula y tenemos otra aula más abajo, que es lo lógico. Y la parte administrativa la llevamos toda para el bajo cubierta. O novo espazo constará de 3 salas que serán empregadas para os usos administrativos, deixando as outras 2 plantas para os cursos formativos. Vamos a hacer 3 locales arriba y ya digo, pueden ser tanto aulas, una va a ser aula. Seguramente, como tiene una configuración como un dormitorio, si se hace algún día en hostelería, lo de camarero de planta y de eso, pues para que puedan hacer la formación ahí de eso. Y las otras 2 va a llevar las partes administrativas para dejar las otras 2 plantas, que tendríamos entonces 3 y 3, 6 aulas más aparte la escuela de hostelería. Tiene que dar para todo, mañana y tarde, y ya sabéis que una además es enorme, porque son 80 metros cuadrados, que entran 50 o 60 personas. Dende o Concello consideran que con esta ampliación finalizan a modernización do Pozo de Vistarreal. Ahí vamos a llegar ya al límite de capacidad. Ahí ya no hay más edificio, ya se acaba. Pero bueno, después de cuando empezamos, ¿os acordáis? Cuando entramos aquí que esto estaba en un estado ruinoso, es la última fase para acabar, sí. Es la última planta ya. Y hace falta. Lo bueno de este centro es que primero hicimos la planta baja, después hicimos la primera, se fue llenando todo y ahora mismo tenemos carencia de espacio. Repito, tanto para iniciativas públicas como para iniciativas privadas necesitamos otra planta más, sí. O proxecto ten un custo de 80.000 euros financiado nun 80% polas axudas do GDR do Salnés Ullaumia. As obras comezarán nas vindeiras datas e terán un prazo de execución dun mes e medio.